Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desgranar los entresijos del mundo de las celebridades que tanto nos apasionan. Hoy, sin duda alguna, nos adentraremos en una noticia que ha encendido la chispa de la especulación en las redes sociales, poniendo a todos a debatir y fantasear sobre la vida amorosa de uno de los actores turcos más queridos y admirados de la actualidad. Me refiero, por supuesto, a nuestro carismático Kerem Bürsin, quien recientemente ha hecho unas declaraciones que honestamente podríamos calificar como una auténtica revelación exclusiva. El título que hemos elegido con mimo para capturar la esencia del revuelo, lo dice todo. Kerem Bürsin confiesa, mi corazón no está vacío. Una frase corta, pero que sin duda deja muchísimo a la imaginación y nos invita, casi nos obliga, a querer saber más y más. Como ustedes, fieles seguidores de nuestro canal, bien saben, Kerem Bürsin ha sido objeto de un interés mediático prácticamente constante en lo que respecta a su vida sentimental. Especialmente tras su mediática y muy seguida relación con Hande Erçel, las miradas se han posado en él con una intensidad particular. Han pasado meses desde que ambos confirmaron su separación, y desde entonces, las teorías, los rumores, las conjeturas y las hipótesis no han hecho más que proliferar en el universo digital. ¿Está soltero y disfrutando de su libertad? ¿Ha conocido a alguien nuevo en la discreción que le caracteriza? ¿Está abierto a la posibilidad de volver a abrir su corazón al amor? Pues bien, parece que nuestro querido Kerem, consciente de este torbellino de especulaciones, ha decidido poner fin a tantas conjeturas, o al menos, lanzar una pista muy reveladora que abre nuevas puertas a la interpretación. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles, de analizar a fondo sus palabras y de desentrañar las posibles capas de significado, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto, el momento idóneo, para hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es una invitación directa a formar parte de nuestra comunidad, a asegurarse de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y a estar siempre al día con las últimas noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita para recibir notificaciones al instante cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, amigos, pongámonos cómodos y entremos de lleno en materia, porque el jugo de esta noticia es realmente jugoso. Las declaraciones de Kerem Bürsin que han generado este auténtico revuelo se produjeron en un contexto específico, y aunque el título es, sin duda, impactante y llama la atención de inmediato, es fundamental que entendamos el matiz, la sutileza detrás de sus palabras. No estamos ante un anuncio oficial de una nueva pareja, de un noviazgo confirmado y presentado en sociedad, sino más bien ante una respuesta ingeniosa y a la vez, sorprendentemente directa a las preguntas recurrentes y constantes sobre su estado sentimental. Durante una reciente entrevista o quizás una aparición pública donde los flashes y los micrófonos estaban a la orden del día, le preguntaron directamente, de forma clara y sin rodeos, si su corazón estaba ocupado o vacío tras su ruptura. Y su respuesta, esa respuesta que ha hecho temblar los cimientos de las especulaciones, fue un rotundo, y a la vez misteriosamente enigmático, mi corazón no está vacío. Esta frase aparentemente sencilla en su construcción, tiene un peso descomunal, una resonancia que va mucho más allá de las palabras pronunciadas. En primer lugar, y quizás la interpretación más inmediata y reconfortante para muchos, nos indica que Kerem Bürsin, a pesar de las constantes especulaciones y de los titulares que a menudo lo pintan en soledad, no se encuentra en un estado de desánimo profundo, de vacío emocional o de profunda tristeza amorosa. La confesión explícita de que su corazón no está vacío sugiere, de manera elegante y elocuente, que hay espacio, que hay posibilidades, o incluso, y esta es la parte que más enciende la imaginación, que hay algo o alguien que lo ilumina, que le da ese brillo especial que a veces percibimos en sus apariciones. Es una declaración que puede ser interpretada de múltiples maneras, y es precisamente esa ambigüedad calculada, esa sutileza, lo que ha encendido las alarmas, tanto de sus seguidores más fieles como de la prensa especializada y de los medios de comunicación en general. Una de las interpretaciones más inmediatas y, admitámoslo, más emocionantes para muchos de sus fans, es que Kerem podría estar inmerso en una nueva relación. El actor, conocido y admirado por ser bastante reservado con los detalles más íntimos de su vida privada, rara vez confirma sus noviazgos o relaciones sentimentales hasta que son más que evidentes, hasta que no queda lugar a dudas. Por lo tanto, una declaración tan directa como mi corazón no está vacío podría ser interpretada como un primer paso, una señal sutil pero clara, para dar a conocer a una persona especial en su vida, aunque sea de forma velada y sin entrar en detalles comprometedores. Y aquí es donde entra el juego de las especulaciones y los rumores.
¿Quién podría ser esa persona misteriosa que ha logrado ocupar un espacio en el corazón del talentoso actor? Las redes sociales, como era de esperar, ya están ardiendo con una infinidad de nombres, de posibles candidatas, de hipótesis basadas en encuentros casuales, en interacciones en eventos públicos o incluso en colaboraciones profesionales. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, rumorea con fuerza, que podría haber una conexión especial con algunas personalidades con las que ha sido visto recientemente, o con quienes se le ha relacionado en el pasado de forma amistosa, pero sin que jamás se haya confirmado nada. Sin embargo, hasta ahora, y debemos ser extremadamente cautelosos y responsables con la información que compartimos, no hay absolutamente nada confirmado. Otra lectura posible y quizás una perspectiva más introspectiva y madura, es que Kerem se refiere a un estado emocional interno, a un bienestar personal. Quizás después de un periodo de reflexión, de sanación y de autodescubrimiento tras su anterior relación, ha logrado reencontrarse consigo mismo, ha trabajado en llenar vacíos personales, ha fortalecido su propia identidad y se siente emocionalmente completo, pleno. En este sentido, la frase "mi corazón no está vacío" podría significar que él mismo se siente lleno de vida, de energía, de proyectos apasionantes, de alegría y de una paz interior que le permite estar abierto, receptivo y con una disposición positiva a lo que la vida le depare, ya sea en el ámbito amoroso o en otros aspectos fundamentales de su vida. Es una señal clara de madurez, de fortaleza emocional y de un crecimiento personal que siempre admiramos profundamente en él. Además, es crucial considerar el momento exacto en que hace esta declaración. Kerem Bürsin se encuentra actualmente en un pico absoluto de su carrera, disfrutando del éxito de proyectos profesionales que lo han consolidado aún más en la industria, y contando con una base de fans leal y apasionada que lo sigue a todas partes. A veces estas afirmaciones tan rotundas y a la vez tan elocuentes se hacen para gestionar la percepción pública, para calmar las aguas turbulentas de los rumores que a menudo giran a su alrededor, o simplemente para ser honesto y transparente sobre su estado actual sin tener que ofrecer detalles comprometedores que invadan su esfera privada. Podría ser, en el fondo, una forma elegante y concisa de decir: no estoy esperando a nadie en particular, no estoy sufriendo por el pasado de forma incapacitante, estoy bien, estoy en un buen momento y estoy abierto y receptivo a la vida y a sus sorpresas. Lo que sí queda absolutamente claro, más allá de cualquier interpretación, es que Kerem Bürsin está atravesando un momento extraordinariamente positivo en su vida. Hemos sido testigos de su gran actividad en sus redes sociales, compartiendo su día a día con una naturalidad admirable, mostrando sus rutinas de entrenamiento que evidencian su disciplina, sus viajes que reflejan su espíritu aventurero y, sobre todo, su inmensa pasión por su trabajo. Hemos visto su entusiasmo contagioso por los nuevos proyectos que emprende y su conexión genuina y sincera con sus seguidores, quienes lo apoyan incondicionalmente. Todo esto, sin duda alguna, contribuye a la imagen de una persona que irradia una energía vibrante, una vitalidad contagiosa, lo que refuerza enormemente la idea de que su corazón, en un sentido amplio y profundo, está lejos, muy lejos de estar vacío. Analicemos ahora las implicaciones de esta declaración para sus fans, para esa legión de seguidores que lo admiran tanto por su talento actoral como por su persona. Por un lado, existe una expectativa palpable, una curiosidad inmensa por saber si esta afirmación se traduce en la presencia de una nueva pareja en su vida. Las fans más románticas, aquellas que sueñan con verlo feliz y enamorado, esperan con ilusión que se trate de alguien que realmente lo haga feliz y lo complemente. Por otro lado, las admiradoras que valoran su profesionalismo y su dedicación a su carrera, esperan que cualquier desarrollo personal no interfiera de ninguna manera con sus proyectos laborales. Para aquellos que, en cambio, valoran profundamente su independencia, su enfoque en su desarrollo personal y profesional, la idea de que su corazón esté lleno de proyectos, de sueños y de energía positiva es igualmente gratificante y esperanzadora. Es fundamental recordar, y esto es un punto que Kerem ha defendido con firmeza a lo largo de su carrera, que él siempre ha intentado mantener un delicado equilibrio entre su vida pública, aquella que compartimos y disfrutamos a través de su trabajo y sus apariciones, y su esfera privada, esos espacios íntimos que merecen respeto y discreción. Ha habido momentos en los que ha compartido abiertamente aspectos de su relación con Andercel, permitiéndonos ser testigos de su historia de amor, pero también ha habido periodos de una discreción férrea, donde los detalles eran escasos. Su reciente respuesta "mi corazón no está vacío" encaja perfectamente con esta línea de actuación, ofreciendo una ventana a su estado emocional actual sin cruzar la línea de lo que podría considerarse una invasión a su intimidad.
Si nos aventuramos a pensar en las posibles parejas, debemos ser extremadamente cautelosos y prudentes. Los medios de comunicación, en su afán por generar titulares impactantes y sensacionalistas, a menudo construyen narrativas basándose en meras coincidencias, en encuentros casuales que carecen de fundamento real o en interpretaciones forzadas. Lo más probable es que si realmente hay alguien especial en su vida, Kerem sea el primero en anunciarlo, en dar a conocer la noticia de una forma que le resulte cómoda, segura y respetuosa con su propia privacidad. Por ahora, debemos contentarnos con esta pequeña pero significativa pincelada de información que nos ha brindado y permanecer atentos a cualquier desarrollo futuro, sin caer en la tentación de la especulación desmedida. Esta revelación, aunque sutil, también nos da pie a reflexionar sobre la constante y a menudo abrumadora forma en que la vida sentimental de las celebridades está permanentemente bajo el escrutinio público. Los fans, con una mezcla de cariño y curiosidad insaciable, quieren saberlo todo, cada detalle, cada movimiento. Sin embargo, es fundamental recordar y defender el derecho a la privacidad de las personas, incluso de aquellas que viven bajo los reflectores. Kerem ha sido bastante transparente sobre su deseo de que su vida privada sea respetada, y esta declaración, aunque ciertamente abre la puerta a la curiosidad y al debate, no parece cruzar esa línea, manteniendo un equilibrio entre la transparencia y la protección de su intimidad. En resumen, la frase "mi corazón no está vacío" de Kerem Bürsin es, sin duda alguna, una declaración significativa. Aunque no se trate de un anuncio formal y explícito de una nueva relación sentimental, sí nos da a entender, de forma clara y contundente, que el actor se encuentra en un momento de plenitud emocional, en un estado de bienestar que lo ilumina. Ya sea por la presencia de una nueva persona especial en su vida, llenando ese espacio con ilusión y alegría, o por una profunda plenitud personal y profesional que lo ha fortalecido y enriquecido, lo cierto es que Kerem Bürsin irradia positividad, confianza y una apertura genuina a lo que la vida le depare. Es en esencia una invitación a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y los rumores, y a apreciar al Kerem que todos conocemos y admiramos, un artista talentoso, un hombre dedicado con pasión a su trabajo y alguien que, al parecer, se encuentra en un momento de gran felicidad, satisfacción y plenitud vital. Y hasta aquí, queridos amigos y seguidores de nuestro canal, llega nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante y reveladora declaración de Kerem Bürsin. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, y que les haya parecido tan interesante y enriquecedora como a mí. Recuerden que sus opiniones, sus ideas y sus interpretaciones son inmensamente importantes para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Por ello me encantaría leer en la sección de comentarios qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que ya tiene pareja y que pronto nos lo anunciará? ¿O interpretan sus palabras de una manera diferente, quizás enfocándose más en su crecimiento personal? Dejen volar su imaginación, compartan sus teorías y sus impresiones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo como este, análisis profundos, noticias de última hora y conversaciones interesantes sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y contactos que compartan su pasión por el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más conversaciones que sin duda les encantarán. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.